Hola, me llamo Marta, y deseo compartir con ustedes un episodio que transformó mi existencia de una forma que no quisiera que nadie experimentara. Debo confesar que mi naturaleza siempre ha sido reservada, tímida y callada, y nunca logré establecer un vínculo amoroso sólido, ni una amistad genuina debido a la actitud hostil de mi padre, pues él siempre ha sido un hombre muy severo, que no me permitió tener amigos, ni que pensar de algún novio. Su comportamiento era tan extremo que sobrepasaba cualquier barrera. Esto significa que en numerosas ocasiones me agredía físicamente, aun cuando ya había alcanzado la mayoría de edad. Había transformado mi vida en un verdadero infierno, hasta que al fin encontré la manera de vengarme. Pactos con el diablo. Como acabo de decir, mi padre era uno de esos individuos que, en momentos de ira, perdían todo control y destruían lo que encontraran a su paso. La violencia es algo que muchas seguimos enfrentando incluso en la actualidad. Él no solo me maltrataba a mí, sino también a mi madre. Cualquier nimiedad, un asunto de insignificante relevancia, era suficiente para que él descargara su enojo sobre nosotras. Esto me causó un profundo pesar y enojo durante toda mi vida. La realidad es que llegué a aborrecerlo intensamente, hasta el punto de no reconocerlo como mi padre. Antes de proseguir, les solicito a los seguidores del canal que presten atención a mi narración, y si alguien tiene la capacidad de brindarme asistencia, por favor, escriban un comentario, ya que los leeré todos. Haré una pregunta crucial, pero cobrará sentido únicamente después de que hayan escuchado parte de mi relato. Aunque en la actualidad es una persona de edad avanzada, y se encuentre en un estado de debilidad, para mí, sigue siendo el mismo ser temible y despreciable que siempre fue. La última vez que me agredió, ya yo había alcanzado la mayoría de edad, y no pudiendo tolerar más abusos y vejaciones, decidí abandonar el hogar y establecerme en un pequeño espacio que renté con los ahorros que había reunido. Era un lugar modesto, dotado apenas de un baño, una cocinilla de gas con 2 quemadores, una nevera antigua, una cama y una mesa con silla. Partir y dejar a mi madre en manos de aquel hombre despreciable fue una decisión difícil. Sin embargo, siempre me mantuve en contacto con ella, llamándola varias veces al día, todos los días, para chequear cómo estaba y para insistirle en que dejara ese lugar y se mudara conmigo, pero se negaba, preocupada por las habladurías. Al día siguiente de mi partida, me lancé a la búsqueda de un empleo que me permitiera subsistir. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que encontrara un trabajo sencillo. A pesar de ser un puesto modesto, era lo mejor que podía aspirar dada mi situación. Así fue como me integré al equipo de mantenimiento de un centro comercial, un edificio de 3 plantas repleto de cafés, boutiques, restaurantes y una variedad de locales. En aquel lugar me topaba con una diversidad increíble de individuos. Era fascinante observar las diferentes creencias, culturas y preferencias que convergían. Ya en mi segundo mes de empleo, una mañana cualquiera, inicié mis tareas habituales, que incluían reemplazar las bolsas de residuos y aromatizar los baños, previamente aseados la noche anterior. Cerca del mediodía, mientras hacía mi primer recorrido para vaciar los contenedores de los baños, descubrí un libro de cubierta oscura que parecía bastante antiguo. Su portada estaba adornada con letras bordadas en hilo dorado, y el dorso de sus páginas también resplandecía con este tono. El título era «De las ocultas consignas de Benedicto Medici», y había otros ornamentos en relieve, todos tejidos en dorado. Aunque desconocía su significado, el libro capturó mi atención al instante, especialmente por la figura de una cabra negra en su cubierta. Abrí el volumen y comencé a pasar las páginas apresuradamente, encontrando temas relacionados con pactos diabólicos. La verdad, me causó temor, pero no pude evitar sentir curiosidad. De repente, escuché pasos en el pasillo. Era mi jefe.
Con rapidez escondí el libro, planeando llevármelo a casa al concluir la jornada. Jamás pertenecí a credo alguno, principalmente porque mi padre proclamaba una devoción irrompible, y no cesaba de predicar sobre ética, y el comportamiento que deberían adoptar los demás. Estoy convencida de que esa constante me condujo a formar cierto trauma, ya que era evidente para mí que sus acciones no se alineaban con las virtudes que tanto exaltaba, ni se correspondían con la vida de un hombre que se proclamaba religioso y temeroso de Dios, y menos aún con lo que nos hacía a mi madre y a mí, lo cual carecía de lógica. Así fui cobrando un rechazo hacia las iglesias y las doctrinas religiosas. Sin embargo, aquel libro, por alguna razón misteriosa, capturó inmediatamente mi interés. Me mantuve impaciente durante todo el día, solo esperando por tener la oportunidad de sumergirme en su lectura detenidamente y sin interrupciones, como si algo en mi interior anhelara descifrar qué misterios escondían sus páginas. Al arribar finalmente a la habitación que había alquilado, y tras asearme y cenar rápidamente, me acomodé en la cama con el volumen entre mis manos, pero justo antes de abrirlo, percibí una presencia inusual, como si ojos invisibles me escudriñaran. Volteé hacia un rincón oscuro de la habitación, desde donde percibí la extraña presencia, pero no vi a nadie ahí. Aunque estaba segura que solo yo estaba en el cuarto, no podía sacudirme esa sensación de que alguien estaba allí cerca. Al final consideré que tal vez era producto de mi imaginación, consciente de que estaba a punto de adentrarme en lecturas vinculadas con lo diabólico, lo que podría estar afectándome mentalmente. Inicié la lectura sabiendo que debido al considerable grosor del libro, me llevaría varios días completarla, por lo que decidí revisar el índice para tener una noción general de los asuntos que trataba. Cada título capturaba mi curiosidad, ya que hablaban de magia, encantamientos, sortilegios, entre otros. Sin embargo, hubo uno que realmente captó mi atención. Se llamaba «Cómo establecer pactos con el diablo». Hipnotizada en la lectura, devoré cada palabra de ese capítulo durante la noche, sin detenerme hasta el alba. Al concluir, sentí una sensación de alivio, como si un peso se hubiera levantado de mí, como si la opresión que sentía se hubiera esfumado. Es difícil de describir, pero fue un sentimiento de emancipación. Pero centrémonos en lo esencial, la razón por la que decidí compartir mi relato en este canal. Estoy segura que ese capítulo me atrajo con tanta fuerza debido a las circunstancias que atravesaba en aquellos días, marcados por la adversidad, la soledad y la desesperanza. Influenciada por las palabras que había absorbido de ese libro, primero lo consideré y luego decidí probarlo. Hice un pacto con el diablo. Estoy segura de que algunos de los que están escuchando esta historia puedan dudar de mi palabra, o creer que he perdido la razón, pero esto que digo es mi realidad, mi historia y lo que viví. Tengo que decir que lo que le solicité al demonio fueron 3 deseos. Primero, que mi padre sufriera las consecuencias de las amarguras por las que hizo pasar a mi madre y a mí. Mi segundo deseo fue el éxito en la vida, entendido como la ausencia de privaciones, la obtención de un empleo digno, que me reportara mucho dinero y una vivienda propia. Finalmente, pedí hallar a alguien que me quisiera sinceramente, un amor verdadero que fuese mi compañero de vida. Cumplí meticulosamente con cada instrucción del libro para sellar el pacto, y tras completarlo, me invadió una sensación de malestar tanto físico como psicológico. Experimenté fiebre por varios días, dolores inexplicables y sueños tormentosos. Sin embargo, al cabo de una semana, la situación tomó un giro inesperado. Primero, a mi padre le diagnosticaron una enfermedad extraña y dolorosa, un misterio incluso para los doctores. Afectaba sus huesos, dejándolo paralizado y mudo, aunque plenamente consciente de su entorno, como si estuviera encerrado en su propia carne. Logré persuadir a mi madre de dejarlo en ese lamentable estado, como justa retribución por el daño y la angustia causados. Al principio se resistió, pero insistí, y solo pude convencerla cuando le dije que él estaría mejor en un sitio especializado,
prometiendo cubrir los gastos de su hospedaje en un asilo. Y así lo hice, no por él, ya que su destino me era indiferente, sino por el bienestar de mi madre y el mío. Era consciente del profundo dolor que le causaría sentirse enfermo y abandonado. Esa era la esencia de mi mensaje silencioso, del cual estaba segura que captaría su significado a la perfección. Recientemente, me ofrecieron un puesto en una corporación de renombre, con un sueldo que superaba cualquier expectativa que hubiera tenido. Gracias a ese ingreso, logré adquirir mi propio hogar y contribuir al bienestar de mi madre. Por otro lado, no pasó mucho tiempo antes de que la vida me presentara a una persona maravillosa, un caballero que ha demostrado amor y respeto hacia mí, sentimientos que eran desconocidos en mi vida hasta ese momento. Mis deseos se materializaron, aunque el costo ha sido exorbitante. Desde que acepté aquel acuerdo, la tranquilidad me ha sido esquiva. Percibo una presencia que me acecha sin descanso, aguardando la ocasión para exigir su parte del pacto, el alma de mi madre y la mía propia. Por donde quiera que voy, una sombra me sigue a cierta distancia, aunque cada vez la veo más cerca de mí. No importa si es de día o de noche, si estoy sola o en medio de mucha gente, esa sombra me persigue por todas partes. Me encuentro viviendo entre el temor y la angustia, consciente de que eventualmente deberé enfrentar las consecuencias de lo acordado en aquel contrato maligno. Es por esto que he querido contarles mi historia, para prevenirles del error que cometí. No importa la gravedad de su crisis ni el tamaño de sus problemas, por más desesperados que se encuentren, recurrir al diablo solo incrementará el sufrimiento y la oscuridad en sus vidas. Ahora quiero preguntarles, ¿alguno de los que me escucha sabe si existe alguna manera de anular un pacto diabólico? ¿Es posible que aún pueda redimirme y escapar de esta aflicción? Si alguien posee algún conocimiento o consejo, les ruego lo compartan en los comentarios. Estoy en busca de toda la asistencia posible. Agradezco que hayan escuchado mi historia. Tu alma me pertenece. Hola, soy Camila, y tengo 30 años. Les voy a compartir una etapa de mi vida que sucedió después de un acuerdo con una fuerza oscura. Por aquel tiempo, con 25 años, mi existencia era un completo desorden. Me encontraba en el último ciclo de mis estudios universitarios y llevaba un par de meses sin empleo. Acumulaba deudas de alquiler, agua y electricidad, sin recursos para cubrir la colegiatura, y para colmo, me topé con la infidelidad de mi prometido. 4 años de relación y aún así, él se atrevió a engañarme. Mi familia no estaba cerca, todos residían en mi ciudad natal. En la capital, contaba con escasos amigos y poco contacto social, irónicamente, debido a los celos y la posesividad de mi prometido, quien al final me falló. Tras el fin de mi compromiso, sin nadie más a quien acudir, tomé dinero prestado de una amiga para sobrevivir ese mes. Dedicaba mis días a buscar empleo sin descanso por la ciudad, sin hallar siquiera una opción temporal. La desesperación me invadía, sin rumbo a seguir. El estrés me consumía, perdía peso, mi cabello caía y mi rostro reflejaba mi total desolación. Adicionalmente, mis calificaciones empezaron a decaer, mi concentración era inexistente. Dado que mi amiga requería el dinero que me había prestado y yo estaba retrasada con el pago de la universidad, me vi forzada a dejar mis estudios y acudir a un prestamista. Conseguí el dinero necesario para saldar mis cuentas pendientes y adquirir víveres que me durarían un par de meses. Inicialmente, creí que había tomado una decisión acertada, pero la ansiedad de conseguir empleo se intensificó tras obtener ese préstamo. La sola idea de no poder devolverlo en el plazo establecido me aterraba. Con esfuerzo, logré encontrar un empleo temporal en un local que funcionaba como librería y cafetería. Estaría reemplazando a una empleada que estaba de reposo médico.
Mi estancia fue de solo 4 meses, ya que el trabajo era extenuante y el sueldo no era suficiente para cubrir las deudas que tenía. Además de mis gastos habituales, ahora tenía que añadir el pago del préstamo y sus intereses. Me encontraba más tiempo en la librería, aseando los estantes, ordenando inventario y moviendo cajas de libros pesados de un lado a otro. Cuando no asistía a clases, trabajaba horas extra en la cafetería. El lugar siempre estaba concurrido por gente de todas las edades y estilos. Siendo alguien que presta mucha atención a los detalles, me di cuenta de que una señora con vestimentas inusuales frecuentaba el lugar semanalmente. Siempre venía acompañada de personas distintas, vistiendo faldas y aretes llamativos, similares a los que portan las gitanas. En una ocasión, mientras trabajaba, la observé con un conjunto de naipes dispersos sobre la mesa. Con curiosidad me acerqué para ofrecerle algo de comer o beber, pero ella solo solicitó un café. La curiosidad me venció y no pude evitar mirar las cartas, notando ilustraciones únicas en cada una. Al preparar su café, le pregunté acerca del tipo de cartas que eran. Con una voz serena, me informó que se trataba de un mazo de tarot. Luego, me examinó de pies a cabeza y me cuestionó si deseaba que leyera mi futuro. Expresé mi interés en conocer lo que me esperaba, aunque aclaré que no tenía dinero para pagarle. Ella respondió que estaba consciente de mis apuros económicos, pero que procedería con la lectura, ya que las cartas contenían presagios cruciales para mí. Esa afirmación me causó mayor intriga y curiosidad, por lo que acepté. Entonces me pasó un papel con su dirección y teléfono. Me dijo que la visitara el domingo siguiente, sin preocuparme por el costo, asegurando que lo haría sin cobrar. Debo admitir que sentí un ligero temor, y todo me resultó bastante inusual, ya que no tenía ningún conocimiento previo sobre ella, y sin embargo, ya estaba compartiendo su dirección conmigo, ofreciéndome ayuda sin pedir nada a cambio. A lo largo de la semana traté de convencerme de que no asistiría, pero el domingo al amanecer, una curiosidad abrumadora me invadió, deseando descubrir el mensaje que aquellas cartas tenían para mí. Con determinación, me dirigí a la residencia de la señora. Para mi sorpresa, su hogar se encontraba en una zona agradable y lucía una fachada encantadora. Al llegar, vi a una pareja elegante despidiéndose y expresando su gratitud. Observé cómo se marchaban en un automóvil lujoso y deduje que las lecturas de la señora debían ser acertadas, dado que todos los visitantes que iban y venían parecían gozar de una situación financiera próspera. Tras dudar unos minutos en la acera, finalmente me armé de valor y presioné el timbre. Un joven atractivo y amable me dio la bienvenida. Más tarde supe que se llamaba Alfredo, y que era asistente de la señora. Me informó que ella estaba ocupada con otros clientes y me invitó a esperar en el salón. Mientras esperaba, me fijé en la decoración del lugar y noté varias miniaturas de figuras desconocidas para mí. En el recinto, mi atención fue capturada por un altar adornado con figuras religiosas y diversos artefactos. 2 figuras en particular me causaron escalofrío. Una representaba a una dama de tonalidad rojiza y parcialmente desnuda, con cuernos adornando su cabeza. La otra, que me resultó aún más espeluznante y era la más imponente del conjunto, mostraba a un ser con torso masculino, cabeza de carnero, cuernos y alas. La visión de estas estatuas me afectó profundamente. Mis manos se enfriaron y comenzaron a temblar. Un sudor helado me recorrió la frente, sentía un dolor punzante en la cabeza y un mareo abrumador. El terror me invadió hasta que perdí el conocimiento. «Parece que te has sentido mal. ¿Ingeriste algo antes de venir?», me cuestionó ella. Con un gesto afirmé, y ella prosiguió. «Observo que aún no nos hemos presentado. Me llamo Dorotea, y él es Alfredo, mi sobrino. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas?». A duras penas articulé mi nombre y les expresé mi gratitud por su auxilio. «Tu físico y tu ánimo parecen debilitados.
¿Estás segura de querer realizar la lectura de cartas hoy, o prefieres posponerlo?, inquirió Alfredo con una voz suave. Aún me sentía algo mareada, pero ya que estaba allí y tenía el chance de descubrir las advertencias que necesitaba saber, opté por proceder con la lectura en ese instante. Me erguí del asiento y la acompañé a un cuarto distinto dentro de la habitación. Aquel espacio contenía únicamente una mesa, una silla y unas velas. Ella solicitó que tomara asiento y aguardara, mientras procedía a encender las velas de colores, distribuyéndolas alrededor de la mesa. Súbitamente, un malestar me invadió, haciéndome estremecer y sentir un frío penetrante. Con una sonrisa tranquilizadora, ella aseguró que todo iría bien. Me instó a cerrar los ojos y concentrarme en mis anhelos más íntimos. Seguí sus indicaciones y una calma empezó a apoderarse de mí, justo cuando ella iniciaba la lectura de cartas. Ignoro cuánto tiempo transcurrió, pero al abrir los ojos, el pánico se apoderó de mí, al ver las cartas dispuestas sobre la mesa, todas con imágenes macabras. Varias exhibían esqueletos, pero una en particular capturó mi atención. Una carta sombría, colocada frente a mí, no logro recordar su figura exacta, pero sí las numerosas manchas rojas semejantes a sangre, y las partes chamuscadas. Ella examinó la carta y luego fijó su mirada en mí, explicando que simbolizaba una fuerza muy poderosa y amenazante, queriendo hacer un pacto conmigo, ofreciéndome cuanto deseara a cambio de algo muy preciado para mí. Pero me advirtió que nada es gratuito en esta vida, y que debía meditar cuidadosamente si valía la pena jugarse el alma. El miedo me paralizó, y fui incapaz de articular palabra alguna en ese instante. Ella sostuvo mi mirada y con calma expresó: «Está bien, puedes estar tranquila, no hay prisa, no necesitas decidir en este instante. Tómate tu tiempo para pensar y regresa cuando te sientas preparada». Me erguí de la silla y me precipité fuera de su vivienda. De camino a casa iba con la mente en blanco, solo recuerdo que caminaba lo más rápido que podía, pero todo lo demás me parece borroso. En verdad no sé, ni recuerdo cómo llegué. Al entrar en mi departamento, percibí que algo no estaba bien. Una sensación intensa me invadió, como si unos ojos invisibles me acecharan. Giré sobre mis talones y allí estaba, una silueta sombría acechando en un rincón. El terror se apoderó de mí, grité y sollocé, inmovilizada por el pánico. Tras un lapso que se sintió interminable, la figura se esfumó y recobré la movilidad. Corrí a refugiarme bajo las sábanas de mi cama, estremeciéndome y sin lograr conciliar el sueño en toda la noche. Fue sin duda, la noche más aterradora que he vivido. Al amanecer, contacté a Dorotea buscando respuestas. Ella me aseguró que era una reacción esperable tras un evento tan abrumador. Me instó a visitarla esa tarde para discutir mi estado. Acepté, y al llegar, su sonrisa me dio la bienvenida. Me condujo al salón, tomé asiento en el sofá y ella se acomodó frente a mí. Luego me dijo: «Antes de abordar tu situación, quisiera compartirte algo personal. Poseo dones de hechicería y la habilidad de predecir eventos futuros, y desde mi infancia, me he dedicado al estudio de las artes místicas. A lo largo de mi vida, he ayudado a incontables personas que han acudido a mí, llenas de desesperación. Sin embargo, debo decirte que mis facultades tienen sus límites. Existen misterios que escapan a mi alcance, y solo seres de gran poder pueden intervenir en ellos. Ayer, al observar una carta específica entre las reveladas en mi lectura de tarot, comprendí que estaba siendo seguida por una de esas fuerzas formidables que está por encima de mis capacidades. Esta presencia es sumamente amenazante y desea negociar contigo, por lo que es crucial que medites profundamente sobre las posibles consecuencias antes de acceder a cualquier pacto. No está en mi poder decirte lo que debes hacer en este caso, pero sí puedo ofrecerte orientación sobre los peligros y beneficios que cada alternativa conlleva». Dijo esto, y un gran silencio envolvió aquella habitación.
Reflexioné en cada palabra con atención y recordé los sucesos de la noche anterior, pero por otro lado era consciente de que no podía continuar viviendo entre el temor y la desesperación. Necesitaba hallar una solución pronta y eficaz a mis tribulaciones. Solicité a Dorotea su asistencia para concretar el acuerdo con la entidad, pues estaba decidida a hacerlo, ya que quería mejorar mi vida de una vez para siempre. Ella me observó llena de inquietud, y me alertó sobre la gravedad de tal elección, advirtiéndome que una vez sellado el pacto, no habría marcha atrás. A pesar de ello, estaba resuelta a asumir el riesgo. Dorotea me entregó una vela negra de gran tamaño, y me dijo que la encendiera, luego pronunció un conjuro en un idioma que no entendí, y al final me dijo que repitiera después de ella las siguientes palabras: «Invoco tu presencia, oh poderoso espíritu de la oscuridad, y te ofrezco mi alma a cambio de fortuna y poder. Amén, que así sea». Realicé el pacto con algún demonio de las tinieblas, y de inmediato, una fuerza abrumadora me rodeó. Era como si una energía misteriosa se infiltrara en mi ser, dándome una extraña fuerza en todo mi cuerpo. Al abrir los ojos, la realidad que conocía había desaparecido. Ya no me hallaba en el hogar de la hechicera Dorotea, sino en mi propio apartamento, aunque no recuerdo cómo llegué allí. El apartamento, aunque ciertamente era el mismo, estaba cambiado. Todo era nuevo, los muebles, las vestimentas, las joyas de incalculable valor. Frente al espejo, el asombro me invadió al observar mi transformación. Tenía una tez más luminosa, un cabello más extenso y resplandeciente. Nunca me había percibido tan hermosa, confiada y formidable. Sentía que podía superar cualquier obstáculo que la vida me presentara. Desde aquel instante, mi existencia dio un vuelco total. Con el apoyo de esa presencia oscura, alcancé un empleo superior, con ingresos que superaban mis sueños más ambiciosos. Liquidé mis deudas y adquirí una vivienda en una zona distinguida de la ciudad. Me convertí en un ser de gran influencia y estima social. Sin embargo, con el tiempo, empecé a comprender que el pacto con la entidad venía con un coste desmesurado. Mi estado de salud comenzó a declinar, y tenía la sensación de que algo me devoraba internamente. Además, las personas que se relacionaban conmigo acababan lastimadas de alguna forma. Eso hizo que poco a poco fuera perdiendo el contacto con amigos y parientes, y me vi enfrentando la soledad, sin nadie con quien compartir mis logros y fortuna. Fue en ese momento cuando caí en la cuenta del grave error que había cometido al pactar con ese demonio, pero el arrepentimiento llegó demasiado tarde. Me encontraba atrapada en una existencia de opulencia y aislamiento, sufriendo las consecuencias de mi avaricia y ambición. En ocasiones, reflexiono sobre si valió la pena, pero estoy consciente de que no hay marcha atrás. He perdido mi alma, y debo asumir las repercusiones de mis elecciones. Les comparto mi vivencia, la crónica de cómo cedí mi alma al maligno a cambio de riqueza y poder, y cómo eso me transformó en la persona infeliz que soy ahora. Deseo que mi experiencia sirva de lección para aquellos que contemplan la idea de negociar con fuerzas tenebrosas. Tengan presente que en la vida nada es gratuito y todo tiene su costo. Reflexionen cuidadosamente antes de tomar una decisión que podría alterar sus vidas eternamente. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal, para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias de terror. Y si has sido testigo de un evento sobrenatural, compártelo con nosotros, para que aparezca en nuestros próximos relatos.